Ok, buenas. En esta clase, en esta mini video, se va a explicar de la manera más breve y concisa qué son los punteros, su uso, cómo se definen, cómo se usan y cuáles son las utilidades principales que se les dan a estos punteros. Entonces, primero que nada, ¿qué es conceptualmente un puntero? Un puntero, en C++ al menos, se conoce como un tipo de dato, porque sí, un puntero es un tipo de dato, como los enteros, como los short, como los strings, todo este tipo de cosas. Es un tipo de dato que almacena una dirección de memoria. Su peso es de 8 bytes, como un double, y almacena eso, dirección de memoria en hexadecimal. Entonces, ya que sabemos que es un puntero, que es un tipo de dato, ¿para qué nos sirven los punteros? Los punteros nos sirven para mantener referencias a espacios de memoria que nosotros queremos en algún momento acceder o obtener su valor sin necesidad de tener la variable a la que está definida o incluso sin tener una variable definida, ¿no? Más que con la pura referencia, se podría decir, la pura dirección. Entonces, ya que sabemos estas dos cosas, que es lo más común, vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con punteros. Inicialmente deben saber que el puntero, al menos cuando se define, es esto. Este asterisco es el puntero. De hecho, voy a hacerle un poquito aquí de zoom. Este asterisco es el puntero, es el tipo de dato. Esto es como si fuera nuestro int, nuestro short o algo así, ¿no? Y después de esto, como cualquier tipo de variable, pues su nombre, ¿no? Por ejemplo, puntero a. Ahora, esto podría ser válido porque yo digo, ah, sí, un puntero que se llama puntero a, pero en C++, al ser todo estrictamente tipado, el compilador me dice, oye, pues sí, sí puedes definir un puntero, pero necesito que me digas a qué vas a apuntar. No necesariamente la dirección, sino que me digas, ok, eh, si quieres apuntar a un entero, vas a apuntar a un short, vas a apuntar a un char. En este caso yo le voy a decir que voy a apuntar a un entero. ¿Por qué es importante esto? Porque, como lo dije antes, estos punteros son solamente una dirección de memoria, una referencia de donde hay almacenado un dato. Pero, si yo no sé a qué tipo de dato apunto, no sé cuántos datos te voy a pasar, ¿no? Si tú me dices, ah, este es el puntero, ok, pues dame a lo que apuntas. Pues sí, pero si no sé, si yo no tuviera este int, pues te digo, ok, pero pues cuántos bytes te paso, ¿no? Yo no sé qué pedo. Yo nomás apunto ahí. Entonces, por eso es necesario definirle a qué tipo de dato apuntan. Entonces, con esto ya tenemos una definición básica. Para cualquier otro tipo de dato, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Puntero B. El asterisco puede ir tanto pegado en el int o pegado en el nombre de la variable. No hay distinción por este tipo de casos. Ahora, algo muy interesante. Cuando nosotros creamos una variable, y ya vamos a ir a la sección práctica, por ejemplo, yo creo una variable A, o bueno, sí, no, A vamos a ponerle, le voy a igualar a 666, y bueno, voy a ponerle una mayúscula para que se pueda identificar con su puntero. Esta variable A es un espacio en memoria de 4 bytes que almacena en este momento el 666. Es correcto. Ahora, si yo modifico A, por ejemplo, A es igual a 7, A es igual a tal, yo modifico como tal ese espacio de memoria. ¿Dónde está? Quién sabe, ¿no? Pero yo lo modifico. Ahora, ¿cómo puedo decirle que yo quiero que este puntero, porque como lo vimos antes, los punteros almacenan una dirección de memoria, ¿cómo puedo decirle que este puntero quiero que almacene la dirección de memoria de A? Pues muy sencillo, puedo decirle, ok, el puntero A va a ser igual a A. Ahora ustedes miran, bueno, sí, esto va a dar error, efectivamente va a dar error, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Pues hay un operando que, como cualquier otro tipo de operando, como la suma, la resta, el menor que y todas estas cosas, te regresa un valor. Este operando se llama operando de referencia y es el ampersand. Tal vez ya lo han utilizado sabiendo que solamente te retorna la referencia, pero realmente lo que hace es un operando que recibió una variable y te retorna la dirección donde está almacenada. Hay que verlo de esta manera, porque cuando nosotros tenemos muchos operandos juntos, tanto referencias como de referencias, como más, como menos, todas estas cosas, como lo han visto antes, todo esto lleva a una jerarquía de operaciones. Entonces, también al ser un operando, tiene una jerarquía de operaciones. Aunque, tanto este como este, tienen la misma jerarquía, están al mismo nivel y por ende se ejecutan de izquierda a derecha respectivamente en su orden. Entonces, bueno, yo ya tengo un puntero que apunta a la dirección de la variable A, donde está definida la variable A. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando yo lo quiero imprimir? O más bien, ¿qué obtengo cuando yo lo quiero imprimir? Pues vamos viendo un ejemplo.
Vamos a hacer una impresión básica de A, por ejemplo, y después un salto de línea, y después vamos a imprimir el puntero A, y un salto de línea final. Ahora, se me olvidó, voy a abrir una terminal, nos referimos, vamos a abrirla aquí un poquito, y bueno, nosotros vimos que tenemos esta sección, ¿no? A debería imprimir 666, y el puntero debería imprimir, al ser un puntero, una dirección. Entonces, vamos ejecutándolo. Estoy en test. Compiló correctamente, ejecutamos y aquí está. Como vemos, este es el valor de A, correcto, y este es el valor del puntero, que como vemos es una dirección en hexadecimal. Ahora, ¿por qué son tantos números, no? Porque son bastantes, son 12 de hecho. Pues esto es porque las direcciones de memoria que maneja nuestro procesador al compilar y todas esas cosas, pues son de ese tamaño. Un número hexadecimal puede ser representado con 4 bits. Entonces, imagínense, si aquí hay 12 caracteres hexadecimales, pues hay una cantidad grande de bits. Entonces, las direcciones que maneja nuestro procesador son bastante grandes. Ahora, yo ya tengo mi impresión, que no me parece nada del otro mundo. Ahora, ¿qué puedo realizar con un puntero? Pues de manera muy sencilla podemos hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, ustedes vieron que este asterisco es para definir un puntero. Pero ¿qué sucede si ponemos un asterisco previo a un puntero cuando lo estamos utilizando? Pues esto significa, y de hecho este, ya contando como un operando, es el operando de referencia. O sea, si me pasas una dirección de memoria y lo de referencias, lo que obtienes es el dato al que estás apuntando. Por ejemplo, esta es una dirección de memoria. Lo de referencio, ¿a qué apunto? Pues apunto a, que su dato es 666. Es aquí donde entra esta sección muy importante de definir el tipo de dato. ¿Por qué? Si esto no tuviera un tipo de dato, a la hora de referenciarlo, aquí es donde tronaría, ¿no? Aquí es donde me diría el compilador, hey, pues está bien, sí te lo puedo imprimir, pero ¿qué chingados te imprimo, no? ¿Cuántos bytes quieres que te regrese? Ah, pues entonces regrésame la cantidad de bytes del tipo de dato que te definí, 4. Entonces, vamos a probar esto. Y de manera muy sencilla, pues obtenemos lo mismo, ¿no? Y de hecho podemos hacer la inversión. ¿Qué pasa si utilizamos el operando de referencia? Ah, caray. El operando de referencia en la variable A. Ejecutamos y pues obtenemos la inversión, ¿no? Ahora la referencia es esta y el valor es el puntero. Entonces ya vimos cómo se pueden invertir, por decirlo así. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, que son los arreglos. ¿Por qué los arreglos? Pues porque, bueno, realmente estos punteros se suelen utilizar para objetos abstractos, o sea, para tipos de datos abstractos, clases, estructuras, o para arreglos. Es lo más común. Realmente para tipos de datos como enteros, como shorts y esas cosas, pues no vale la pena generar un puntero, ¿no? Hay más accesos de los que son necesarios. Pero antes de empezar, voy a hacer una última impresión que les puede interesar, que es el sizeof. Sizeof, sizeof es una función de C++ que te permite saber el tamaño de un tipo de dato. Y de hecho, por ejemplo, miren, vamos a ver la ejemplificación muy sencilla. Vamos a crear un int, puntero b, vamos a crear un short, puntero c, y creo que ya. Y bueno, sus respectivas definiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que quiero saber cuánto espacio ocupa un tipo de dato puntero b? Que en este caso es un entero puntero. Aquí puede haber muchas confusiones. ¿Por qué? Porque el entero pesa 4 bits, el short pesa 2 bits. Entonces, realmente, ¿cuál de estos dos o cuánto pesa realmente un puntero que apunta a un tipo de dato con diferente tamaño? Pues vamos a verlo. Como vemos aquí me dice que pesa 8 bytes. ¿Ok? Entonces ahora voy a imprimir el puntero C, que es más pequeño su tipo de dato al que apunta. Vamos a ver qué sucede. 8 bytes. Y así es en todos. Todos los punteros pesan 8 bytes. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos antes, es un tipo de dato. Todos los tipos, bueno, un tipo de dato pesa igual. En cualquier tipo de dato, digo, un tipo de dato tiene un peso especificado y cualquier variable que crees de ese tipo de dato va a tener el mismo peso. Entonces, por eso les decía que realmente no es así importante que digamos, digo, se tiene que poner, pero realmente para el compilador esto ya es el tipo de dato. Lo otro pues es nada más a qué voy a apuntar, ¿no? ¿Cuánto te voy a regresar de donde estoy? Entonces, ahora sí vamos a lo bueno. Ya que tenemos estos punteros, vamos a crear un int array. Array. Y le vamos a poner de 10 espacios. Y pues vamos a inicializarlo de una vez.
que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se me pasó el 0. 0. Antes que le doy un trago al café. Exquisito. Y prosigamos. Entonces, tenemos ya nuestro arreglo. Ahora, tal vez ustedes esto nunca lo hayan realizado en su vida. Ahora va a ser interesante. Si yo imprimo el array en su campo 0, por ejemplo, pues voy a obtener el dato en la posición 0. En este caso, un 0. Eso es correcto, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede si yo imprimo en la posición 1? Pues bueno, efectivamente voy a obtener la posición 1, un 1. Pero ahora, ¿qué sucede si yo no imprimo ninguna posición? ¿Qué sucede si yo solo imprimo la variable array? Pues algunos dirían que puede tronar, yo les digo, ok, es una dirección de memoria. ¿Por qué? Porque esos son los arreglos. Los arreglos son efectivamente apuntadores o punteros, como le gusten decir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un apuntador? Pues, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo me retorna los datos? Estas son preguntas muy comunes. Los arreglos son apuntadores, ¿por qué? Porque realmente un arreglo, visto desde el compilador o desde la memoria, por decirlo así, es solamente esta cantidad que tú me defines, en este caso 10, por la cantidad que pesa el tipo de dato, el entero pesa 4 bytes. Esos bytes, esa cantidad de bytes seguidos, te los reservo. Por ejemplo, 10 por 4 son 40 bytes. Entonces tengo 40 bytes pegados, eh, que son mi arreglo. Pero yo les digo, ok, tengo 40 bytes, los primeros 4 bytes pues son para esta, los segundos 4 bytes para este, y respectivamente hasta llegar a la posición 9. Entonces, ¿cómo funciona el arreglo? ¿Cómo es que sabe qué posición es esta, no? Pues prácticamente el arreglo, al hacer un puntero, estos corchetes que ustedes utilizan y suelen utilizar para los arreglos y muchas otras cosas, son una de referencia. Son una de referencia como el asterisco. Es eso mismo, de otro tipo, pero son algo muy similar. Lo que hace es que, por ejemplo, ¿qué sucede si yo imprimo el array? Dijimos que me retorna una dirección de memoria. Es correcto. ¿Qué sucede? Al ser una dirección de memoria finalmente es un número. ¿Qué sucede si yo le sumo un 1? Pues algo muy interesante. Ah, caray. Ahora sí. 754. Bueno, vámonos fijando en esos, ¿no? Porque los otros pues ya no tiene caso fijarlos. ¿Qué pasa si yo le sumo 2? Vamos compilando de nuevo. Vamos ejecutando. 754 ahora pasa a ser B28. Interesante. ¿Qué pasa si yo le sumo 3? Ok, pasa a ser FAC. ¿Por qué está cambiando? Y más bien, ¿esto es válido y qué es? Pues a manera muy sencilla, realmente lo que estoy obteniendo son direcciones. Sí, estas direcciones de hecho son consecutivas, ¿no? Porque son del mismo arreglo. Pero ¿qué dirección es, no? Por ejemplo, si el array es de 40 bytes, por decirlo así, yo obtengo el 43 aquí. Si le sumo un 1, bueno, el 41 no. Si le sumo un 1, bueno, sí, si esto pesa 40, digámoslo. Aquí tengo 43, si le sumo x, sería 40 más x. Pues no. Realmente, como lo vimos antes, el array es un apuntador. ¿A qué apunta? Apunta a justo donde inician mis 40 bytes. Si, por ejemplo, estos 10 números en estas llaves fueran los 40 bytes, tuviéramos aquí 40, bueno, no, 40 bytes es muchísimo, ¿no? Iba a decir en ceros, pero se entiende. Si estos fueran los bytes, digamos así, en memoria, realmente el apuntador solamente está aquí. Es como si fuera este corchete. Solamente apunto al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué no apunto a la mitad? ¿Por qué no apunto al final? ¿Por qué no apunto a todos? Pues de manera muy explícita, cuando tú tienes un arreglo, como no puedes ir hacia atrás, es inválido tener índices negativos, con eso ya limitas a que no te puedas ir hacia atrás, hacia espacios de memoria que no están reservados para ti. Y saben, de hecho, que si accedes a una posición que no está disponible en un arreglo, te sale una falta de segmentación, de que te pasaste a un espacio de memoria que no te lo reservaste o que no lo pediste. Es así como el compilador te deja acceder a estos índices. Entonces, si yo apunto al inicio y le sumo 1, bueno, el apunto al inicio sería al primer dato, ¿no? Perdón. Si le sumo un 1, lo que hace el compilador
en este caso, por ejemplo, aquí tengo un 1, sería, ok, de la dirección de memoria donde estoy, toma este 1 o el valor que me estés pasando de suma, multiplícalo por la cantidad de bytes que pesa el tipo de dato al que estoy definido y súmamelo en hexadecimal. Entonces, por decirlo así, si este fuera la 0, ok, súmame un 1 en 4 bytes, que son 1 por 4 bytes, 4 bytes. Entonces, si yo estaba en la dirección 0 más 4 bytes, ahora estoy en la dirección 4, que es el siguiente entero. Si yo le sumo 2, 2 por 4 bytes, 8 bytes. Pues si yo estaba en la 0, ahora apunto a los siguientes, digo, paso 8 bytes, que son pasos en los primeros dos datos, apunto ya al número 2. Es así como funcionan estas direcciones de memoria. Por eso podemos ver aquí números consecutivos, 754, B28, FAC. Es prácticamente lo mismo. En vez de obtener el dato, obtengo la dirección de esa posición. Si nosotros aquí, por dar el ejemplo, voy a copiar esta línea. En vez de hacer esto, hago esto. Bueno, aquí obtengo el dato en la posición 2, y aquí obtengo la dirección de la posición 2. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, su dirección es esta, su valor es este. Esa es una manera fácil de ver cómo se relacionan los arreglos con los punteros. Ahora yo te digo, ok, si yo tengo la dirección, como lo vimos aquí, que es un puntero, si yo le pongo el asterisco, pues puedo obtener el valor, ¿no? Pues sí, efectivamente. Si yo le pongo aquí el asterisco, ahora sería la inversa, ¿no? Este sería el valor. Bueno, y este vamos a comentarlo. Ah, caray. Sí, vamos a la canción. Oh, esperen. Ahora sí, vamos a comentarlo. Entonces, ¿qué debería yo obtener aquí? Si tengo el array más 2, que es solamente esta parte de puras direcciones, obtendría la dirección de esta posición. Ok. Y lo de referencio debería obtener un 2. Más o menos. ¿Por qué? Antes que nada, tener en cuenta que todos los arreglos, como lo vimos antes, son, digo, todos estos, el asterisco, estas cosas, el más, el menos, el operador de referencia, son operadores. Entonces se va a ejecutar de izquierda a derecha. Primero voy a dereferenciar array y luego le sumo 2. Vamos a ver si es cierto. Pero ¿cómo saberlo, no? Porque pues el 2 es 2. Entonces, por ejemplo, si yo referencio array, obtendría el número 0. Que como dijimos, la primera posición apunta. Entonces obtengo el número 0, le sumo 2, pues obtengo 2. Ok. Pues qué tal si ahora vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle un 1 a cada uno. Ahora sí no hay posibilidad de que me dé un 2. Vamos a ver qué sucede ahora. Un 12. Entonces, ¿qué está pasando realmente? De hecho, déjenme anclar esto. Pues lo que les comentaba, como es una operación matemática al final esto, primero, ok, pues voy de izquierda a derecha. De referencio el array, ok. Si el array es la dirección de la posición 0, ok, obtengo el 10 porque lo estoy desreferenciando. Y le sumo 2 más 2, 12. Uy, pues qué interesante, ¿no? Esto sería obtener la posición 0 y sumarle 2. Sería idéntico a esto. 0, bueno, 0 dije. Y más 2. Ah, caray. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el punto era que íbamos a obtener esto. Ah, ya vi por qué. Ahora sí. Íbamos a obtener esto es idéntico a esto. Primero de referencio a la posición 0, que prácticamente es lo mismo en los dos. Esto es igual a esto. Acceder a la posición 0 y luego le sumo 2. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo puedo decir yo más bien? Ok, quiero obtener la dirección del arreglo, bueno, la dirección de la posición 2, que sería este número, y luego ya le quiero sumar 2. Pues prácticamente solamente habría que acomodar la operación matemática para que cambie el orden. Por ejemplo, en vez de primero de referenciarlo, como vimos, si le sumamos un número a una dirección, se aumenta esa dirección en n por la cantidad de bytes, perdón, que pesa el tipo de dato. Entonces primero le voy a decir, ok, primero súmale 2 a la dirección. Si yo estoy aquí, le sumo 2, paso 1, paso 2, y luego ya la de referencias. Entonces ahora aquí obtendría un 21 en la primera impresión, en la segunda obtendríamos 12 de nuevo. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, vemos aquí un 21 y luego un 12.
Entonces, esta también es una forma de acceder a un arreglo sin necesidad de utilizar los corchetes. ¿Cómo? Pues bueno, metiéndolo entre paréntesis, sumándole la posición a la que quieres acceder y luego de referenciándola. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver algo interesante. ¿Cómo yo podría imprimir un arreglo en un for? Esto sí va a estar bueno. Pues vamos haciendo un for como cualquier otro. Int i es igual a 0 hasta que i sea menor, en este caso a 10, que es el tamaño de mi arreglo, y más más. Y más más. Ok. Ahora, ¿qué voy a imprimir? Bueno, en principio, vamos poniendo el cout. ¿Qué voy a imprimir? Si yo quiero imprimir todo el arreglo. Primero vamos viendo qué pasa si... Bueno, la impresión común sería esto, ¿no? Array, ok, la canción, array en su campo i, y aquí ya obtendría, ¿no? 10, 11, 21, shalala. ¿Qué pasa si yo en vez de esto pongo array más i? ¿Qué pasa si yo imprimo array más i? Pues vamos viendo, de hecho esto me gusta hacerlo. Uy, ¿a qué caray? Std, cout, caray, cout, std, claro, perdón, me faltó un doble punto. Ahora sí. Pues miren, ahora obtenemos de manera ahora sí muy gráfica todas las direcciones del arreglo. Si se fijan, la dirección de cada una de las posiciones del arreglo de los 10 elementos, donde cada una pesa 4 bytes. Y de hecho se puede ver, ¿no? Porque aquí tenemos por ejemplo, la 500, aquí tenemos la 504, 508, 500C, 510, 514, 518, 51C y shalala. Pues qué perrón, ¿no? Estas son todas las direcciones de mi arreglo. Órale, va. Ahora, ¿cómo puedo obtener los valores de cada una de la dirección? Pues bueno, si esto es la dirección, pues lo desreferenciamos. Y listo. Ahora obtenemos cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Bastante suave. Esto es muy muy divertido. Muy muy divertido. Les recomiendo de verdad que le piquen mucho a este tema. Es muy interesante y además se pueden hacer cosas muy 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 suaves como esto. Me gusta mucho ver las direcciones. Pero ahora vamos a hacer algo. Bueno, ya que vimos los arreglos, ya que vimos cómo, cómo acceder a sus direcciones, cómo obtener los valores de esa dirección. De hecho, por ejemplo, aquí podemos ponerle un más uno y pues simple, ¿no? Obtendríamos los valores más uno. Y para asignarlo, pues lo mismo, podremos ponerle un valor a esto, da igual. Entonces, ahora vamos a ver cómo funcionan los punteros en las clases. Ya vimos los arreglos, ya vimos los datos primitivos, ahora vamos a ver un dato abstracto. Por ejemplo, yo tengo aquí mi clase cubo. Bueno, no, cubo no, vamos a ponerle tool, herramienta. Ahora, de manera muy práctica, voy a hacer un elemento private, std string, que se llame nombre, y que tenga un int duración. O bueno, no, usos. Y público, pues nada más voy a poner mi constructor por el momento. Ahora, imaginemos que en este constructor, pues yo pongo aquí, no sé, ¿no? Bueno, no quiero que me pase el nombre, vamos a hacerlo rápido. Nombre es igual a es word y uses es igual a 100, por ejemplo. Ustedes habrán visto que en algunas cosas de las clases, dentro de las clases o las funciones de las clases, se utiliza la palabra reservada this y una flechita. ¿Qué es esto? ¿Qué es this? Pues this es un puntero. ¿Un puntero a qué, no? ¿Un puntero a qué chingados? Bueno, ustedes saben que cuando crean un tipo de dato, por ejemplo, yo creo aquí int a es igual a 6, a es el dato, 6 es lo que se almacena en memoria. Y si creo un puntero de esto, lo que obtengo es la dirección donde inicia este dato. Pues dices eso. Dices de una forma abstracta la dirección de la instancia que se está haciendo. O sea, aquí se utiliza abstractamente. Aquí temporalmente no tiene valor.
Por ejemplo, yo puedo decir this, bueno, vamos a cambiarlo, this name y this uses. Ahora, ¿qué sucede si yo imprimo este this? ¿Qué voy a obtener si imprimo este this? Pues, de manera muy sencilla, temporalmente nada porque ni siquiera lo estoy utilizando, pero vamos a crear aquí una clase que se vamos a poner tool t1 y esto es igual a tool. Cuando yo llamo el constructor, que estoy llamando esto, se va a imprimir this, además de inicializar estas cosas. Vamos viendo. Ejecutamos. Ah, pues, sí, efectivamente, this es una referencia, this es una dirección de memoria, un apuntador. ¿Un apuntador a qué? Pues ahora que ya lo estamos utilizando aquí, this es el apuntador de la referencia. O sea, digo, el apuntador de la referencia, hoy nomás. El apuntador de la instancia que se creó. Por ejemplo, si yo crease un entero a es igual a 6 y el entero fuera una clase, pues su dis sería el apuntador, un apuntador a este dato. Por ejemplo, si yo me creo aquí un entero, un puntero tipo entero, puntero a, este es igual a la referencia de a. Si yo imprimo, bueno, el puntero sería como el dis de a, o sea, donde inicia el dato, la dirección donde está el dato. Eso mismo es this, no tiene más complejidad, solo que utilizado dentro de la misma clase, para hacer referencia a la instancia de la que se está llamando el método. Por ejemplo, si yo me creo aquí un puntero de tipo tool, puntero t es igual a la referencia de t1, y yo imprimo este puntero, van a ver que prácticamente obtengo lo mismo. std cout puntero t. Literalmente obtengo lo mismo. Ahí está. 930. ¿Por qué? Pues porque eso es this. This es la referencia de donde está instanciada esta clase, donde se creó, donde se almacenó la memoria. Bueno, perdón, la memoria no, donde se almacenaron los datos de esta clase. ¿Y el puntero qué es? El puntero es la dirección de donde se almacenó un dato. ¿Qué dato? Pues un dato de tipo tool. ¿Cuál es? Pues este tool que a su vez imprime este this. Eso es. Eso es this. Un puntero. Nada más. No tiene más complejidad. Ahora, ya que tenemos esto, bueno, prácticamente voy a hacer algo interesante, que va a ser, ya por último, imprimir el sizeOf de mi clase tool. Para que ustedes vean que sizeOf se puede utilizar con cualquier cosa que ustedes ya tengan definida. Ahí está, pesa 40 bytes. Qué curioso, ¿no? 40 bytes. ¿Por qué? Si un entero pesa 4 bytes. Pues bueno, prácticamente es porque los strings son un dato abstracto, de hecho. No es que sean un tipo de dato normal, un tipo de dato primitivo. Realmente son una clase string de C++, pero pues está acomodada o está bien hecha para que se vea así, ¿no? Pero realmente son pesadas. Por ejemplo, si yo esto lo cambiara a un short, y aquí le pusiéramos un 1, pues ahora vamos a ver a cuánto cambia este espacio. Pues vemos que ya cambió a 8. Y pues es eso. Simplemente el peso más este peso y seguramente el peso de alguna definición o la definición de este método o algo así. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver ya cómo se utilizan los punteros y todas estas cosas. Es bastante interesante. Ahora, ya para terminar, si yo tengo un puntero de una clase, ¿cómo accedo yo a la clase, no? Por ejemplo, si yo tengo aquí un método que sea de tipo entero, que se llame getUses, y pues solamente retorne return this uses. Ahora, si yo tengo este puntero que apunta directamente a T1, que es una clase, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo directamente del puntero acceder a estos métodos? Porque sí, de la clase, pues prácticamente yo solamente llamaría la clase T1.getUses y listo, ¿no? Ya con eso tendría prácticamente. ¿Cómo se hace desde un puntero o una referencia? Pues se pone la referencia, puntero T por ejemplo, y se accede con la flecha.
Esta flecha también es un operador de referencia. De referencia lo que tienes a la izquierda y accedes a algo que tú le pasas a la derecha. Get uses. De hecho, si lo compilamos, vamos a ver que todo compila bien, efectivamente. Y pues ahí está. Esto es de manera muy por arribita, por encimita, que son los punteros y su conceptualización. Espero que más bien ustedes le piquen para que vean más bien cómo funcionan de maneras más abstractas o cómo funcionan ya maneras más complejas. Pero bueno, esto es todo lo que yo tengo que decir y para su examen. Gracias.